Muy bien. Cómodo. Buenas tardes. Hoy estamos en el último jueves de la memoria de esta temporada y como habéis visto en el cartel, pues está dedicado a exiliados de ayer y a los refugiados de hoy. Gracias a nuestro querido y muy conocido vecino Pepe Villuela, tenemos la oportunidad de ver el documental Un viaje hacia nosotros. Pero antes de presentar a Pepe y siguiendo con nuestra actitud transparente, os informamos de que hasta el día de hoy tenemos recogidos 3.923,50 euros para el memorial en el cementerio de Sanse, en recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo de nuestro ayuntamiento. Ahora sí que voy a presentar a Pepe, pero es una labor complicada hacerlo en cualquier sitio, pero en San Sebastián de los Reyes mucho más. Todos los que estáis aquí le conocéis, pero sin embargo no me resisto a comentar algunas cosas que le caracterizan, aunque ya las conocéis. Que es actor y cómico, todos lo sabéis. ¿Quién no recuerda sketch con los que nos hemos reído cuando los estábamos viendo y mucho tiempo después con solo recordarlos? Sabemos también que además de un magnífico actor, es un hombre solidario, forma parte de Payasos Sin Fronteras, ONG que acaba de cumplir 30 años. Su objetivo es llevar una sonrisa a los niños y niñas que lo necesitan en cualquier parte del mundo. Pero hoy Pepe está aquí por otros motivos. Pepe es familiar de 3 presos de la prisión Fuerte de San Cristóbal en Pamplona, considerada como uno de los centros penitenciarios de la península más duros en la posguerra. Las condiciones a las que estaban expuestos los presos eran de extrema dureza. Pepe busca la historia de su abuelo Gervasio y de su investigación surge este documental, que se convierte en un toque de atención sobre el drama que sufren millones de refugiados en todo el mundo. Tanto Luis Cintora, el director, como Pepe aspiran a que este documental sea una herramienta audiovisual con el fin de que sucesos tan trágicos no solo no vuelvan a ocurrir, sino que sirvan para sensibilizar sobre la situación actual de millones de refugiados. Este magnífico documental ha sido presentado en muchos festivales, tanto en España como en Europa, Italia y Países Bajos, en América, Estados Unidos, México, Cuba, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y Uruguay, y en Bangladesh, en Asia. Ha recibido ya muchos premios, tanto nacionales como internacionales, y por citar algunos, el Premio Valores Humanos José Couso y Julio Anguita Parrado en el Festival de Cine Fuentes del Ebro en Zaragoza, Mejor Documental Fronteras, Migraciones y Exilios en el 8º Festival de Cine Contra el Silencio, Todas las Voces en México, Mejor Largometraje Documental en La Habana, Cuba, Mejor Mediometraje Internacional en el Festival de Cine de Derechos Humanos en Sucre, Bolivia. Como dura 70 minutos, mejor pasamos a verlo. Después dispondremos de un rato para un pequeño coloquio y podremos escuchar a Fiorella Mori, migrante en España desde el año 2002 e hija de migrantes. Es de origen peruano, es ingeniera informática de profesión. Milita en colectivos migrantes y antirracistas, como por ejemplo Regularización Ya y Peruanes en Madrid, entre otros. Pepe, cuando quieras, este es tu turno. Hola, buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí. Carmen, muchas gracias por esta ocasión de compartir este documental que vais a ver. Luego podremos conversar, aquellas personas que tengan tiempo y que interés sobre lo que ya habréis visto en ese momento.
pero por avanzaros un poco, no en cuanto al contenido, aunque bueno, ante este tipo de cuestiones es difícil, digamos, hacer esto que llamamos spoiler y que yo prefiero utilizar la palabra reventar, ¿no? No quiero reventaros la historia, pero sí que, además es que ya la conocemos, es imposible, es una historia repetida lamentablemente a lo largo de la historia. Esto nace de un impulso personal y familiar por acercarme a mi abuelo. Mi abuelo murió 11 años antes de que yo naciera. Y de la misma manera que fue un desconocido, también resultaba conocido, porque no se dejaba de hablar de él. Pero había una serie de puntos en su biografía que no se conocían en la familia, por aquello de que cuando la guerra termina, la guerra civil termina, y él entre ellos vuelven a casa después de un tiempo en el exilio, se hace difícil hablar de ello. Supongo que fundamentalmente por el temor a las represalias. Y esa parte, digamos, de su vida oscura y desconocida era la que yo quería conocer. Una vez que me pongo a buscar empiezan a aparecer cosas y empiezan a descubrir la posibilidad que eso me da de hablar con él. De ahí la importancia de la memoria, de ahí la importancia de asociaciones como esta que apuestan por la recuperación de la memoria, no porque sea una acción de nostalgia, sino porque nos ayuda a entender y a comprender y a vivir más en consonancia con el tiempo y el mundo en el que vivimos. Recuperar la memoria no es un ejercicio de nostalgia, es un ejercicio vivificador. Y a mí, particularmente, este ejercicio me ha ayudado a entender mejor dónde estoy y, de alguna manera, también a tomar ese testigo de los que lucharon tanto, fueron derrotados, pero solamente en un momento determinado, porque a través de la memoria podemos seguir recuperando aquello por lo que luchaban y seguir manteniéndolo vivo. Este documental tiene ese interés, que la memoria nos sirva para entender el presente, y ahora cuando lo veáis y bueno, pues, veáis por qué caminos discurre, podremos hablar, porque no quiero tampoco adelantaros demasiadas cosas. Espero que, iba a decir disfrutéis, no sé si es la palabra, pero al menos sí espero que os sirva y que os interese. Nos vemos dentro de un rato cuando acabe el documental. Este viaje que hoy os cuento no empieza en el momento en el que se grabaron estas imágenes, sino mucho antes. Comenzó el día en que me puse a caminar hacia mi abuelo, el gran protagonista ausente de mi infancia. Yo no llegué a tiempo al mundo para conocerle, pero se trataba de alguien de quien oía hablar permanentemente.
buenas tardes de nuevo. Enhorabuena a Cintora y al Pepe y a su equipo por este magnífico documental. Bueno, yo ahora voy a presentar lo siguiente. Como este acto estaba previsto para octubre del año pasado, desde Regularización Ya nos solicitaron poner una mesa para recoger firmas. Fiorella nos va a hablar de la espectacular recogida de firmas que han llevado a cabo para el Congreso de los Diputados, para que el Congreso de los Diputados discuta una iniciativa legislativa popular que ha propuesto desde la plataforma Esenciales, que aglutina a Regularización Ya y a varias organizaciones sociales y políticas, para que se haga una regularización extraordinaria a los extranjeros que llegan a España, que llevan en España muchos años, como ella, trabajando y como sigue estando en situación irregular y administrativa. Fiorella, es tu turno, por favor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, como comentaban antes, soy Fiorella, pertenezco a Regularización Ya. Somos un movimiento estatal de personas migrantes y racializadas, autoorganizadas en torno al objetivo común de la defensa de nuestros derechos, con la firme convicción de que no necesitamos que nadie hable nuestro nombre, que tenemos voz propia, y que estamos aquí, ¿no?, por la defensa de nuestros derechos y que somos un sujeto político. ¿Por qué tenemos que hacer una regularización? Pues por justicia social, por derechos para todas y todas, y además porque es una responsabilidad de todas, no solamente de las personas migrantes, si queremos vivir en sociedades más justas, porque el estar en situación administrativa irregular dificulta el acceso a derechos como la sanidad, la educación, la vivienda, y porque no permite que las personas en situación de irregularidad administrativa siquiera puedan circular libremente por las calles sin sentir miedo por las redadas racistas por perfil étnico. Y porque fuimos las personas que durante la pandemia sostuvimos los trabajos esenciales que fueron denominados como esenciales, los trabajos de cuidados, los trabajos del campo, los trabajos de servicios, y fuimos denominados esenciales además con este gobierno que decía que no iba a dejar a nadie atrás, ¿no? Pues no ha sido así, nos han dejado atrás y seguimos sin derechos. Otro de los argumentos es el aporte económico. No nos gusta mucho hablar de este argumento, pero bueno, es así. Y ocurre que las personas en situación de administrativo irregular no pueden contribuir con impuestos directos, solo pueden hacerlo con impuestos indirectos, ya que al no contar con un contrato de trabajo no pueden hacerlo. La Universidad Carlos III de Madrid ha estimado que por cada persona regularizada el Estado recibiría en sus arcas una cifra neta, en media, de 3.250 euros al año. Y en último lugar, otro argumento más es la memoria, ¿no?, que hemos justamente estado aquí para repasar eso. La memoria de una España migrante, porque las migraciones son parte de la historia del mundo. Todas, en algún momento hemos migrado, seguiremos migrando las personas, y precisamente en ese sentido, la memoria de las personas exiliadas durante la Guerra Civil en Latinoamérica nos recuerdan la importancia del derecho a migrar y el derecho al asilo, que España sistemáticamente niega, situándose a la cola de Europa en la concesión de asilos precisamente, o como hemos podido ver en la masacre de Melilla, que en unos días además cumplirá un año, sin haber justicia, sin que haya habido justicia, con esas decenas de muertos, de personas que eran solicitantes de asilo de una zona de Sudán, que
que acabaron con ese fin, ¿no? Donde se vulneraron los derechos humanos. Y bueno, para terminar un poco, comentaros la situación de la ILP. Como se mencionó antes, la ILP hemos conseguido recoger 700.000 firmas. Ha sido una ILP, una de las ILPs con más apoyo en la historia de las ILPs. Hemos hecho mucho trabajo, hemos salido a las calles, hemos hecho alianzas para poder llegar a estas cifras, ¿no? Hay mucho trabajo detrás. Y bueno, ahora le toca a los políticos y a los políticos esta acción de responsabilidad, ¿no? Hasta el momento, y como ha sido desde el principio de esta ILP, bueno, está un poco en las manos del Partido Socialista, ¿no? Que es quien tiene la voluntad política de hacer esto realidad. Sin embargo, también trasladar que las ILPs no quedan inactivas porque se disuelvan las Cortes, sino que se traslada a la siguiente legislatura. Y bueno, desde regularización ya decimos que ante un nuevo gobierno, nosotras estamos dispuestas a sentarnos y a hablar con todos los partidos políticos que tengan intención, que manifiesten una intención de la defensa de los derechos de las personas migrantes en este caso, y la justicia social, ¿no? Y bueno, trasladar esta necesidad de que los partidos políticos sean responsables y que también ustedes con el voto de alguna manera hagan presión, porque si queremos vivir en sociedades más justas, no es solamente responsabilidad de nosotras o de nosotros los migrantes, ¿no? Porque es un poco a veces como se ve, ¿no? Es que es un problema de ellos, de ustedes. No, si queremos vivir en sociedades más justas, es una responsabilidad de todas y todos, no solo de nosotros. Y bueno, nada más decir que regularización ya. Bueno, pues como andamos relativamente bien de tiempo, pues les pido tanto a Fiorella como a Pepe que se sienten ahí donde se suele sentar la gente cuando hacemos coloquio y que tenemos un tiempo para el coloquio, así que enciendan la luz, apagamos esto y ya está. Subir. Normalmente los actores se sientan aquí, así que os pedimos a vosotros ahí y voy a poner el micrófono para que las cerramos. Bueno, por empezar de alguna manera, creo que el documental de algún modo enlaza estos dos temas, ¿no? El de la memoria y el de la justicia social, referida en este caso a las personas migrantes y a todas aquellas personas que se ven obligadas a huir y a buscar asilo en otro país, en otra comunidad. Creo que es importante la memoria y enlazarlo con este tema precisamente porque nosotros hemos sido un país durante muchísimos años, digamos, exportador de seres humanos. Se ha tenido que salir de aquí y migrar hacia otros lugares. En el caso de la guerra civil no era una migración, sino más bien una huida y una escapada, como les ocurre también a los saharauis, pero luego hay otro montón de personas en el mundo que buscan una vida mejor y bueno, en nuestra mano está en este momento el facilitar, en lugar de dar el portazo a la entrada de estas personas, hacer más fácil. Como decía Fiorella hace un momento, la historia de la humanidad se construye desde siempre a base de migraciones. Hemos estado moviéndonos desde que bajamos del árbol y bueno, pues
yo no sé qué nos lleva a creer que hay una parte del territorio que nos pertenece y solo nos pertenece a nosotros y no debe ser compartido con nadie más. Es un principio bastante mezquino que yo creo que hay que revisar. Esto por abrir de alguna manera el camino al debate, porque lo interesante a partir de ahora es que vosotras y vosotros seáis quienes toméis la palabra y expreséis o digáis o comentéis acerca de lo que ella haya dicho o de lo que hemos estado viendo durante este tiempo. Siempre es difícil, ¿no? El comienzo, yo por eso empezaba a hablar de algún modo, pero creo que, mira, ya se ha roto el hielo por ahí, que va a acabar. Hola, buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, Pepe, un abrazo de Alfonso Sanz, que me dice que te lo diga, como pues es mejor decirlo con tanta gente, es la persona, el director de fotografía que está fuera y no ha podido venir, entonces en directo. Y hola Fiorella, a quien conozco de regularización. Bueno, comentarte que, claro, tengo un sesgo afectivo por el documental. Me ha parecido un documental precioso y además con un acierto absoluto el mezclar, el unir en un mismo proceso, ¿no? Tu parte personal como nieto de y tu parte personal como persona activista por los derechos humanos y que lo hayas hecho concretamente en el Sáhara. Creo que es maravilloso. Y bueno, esto por un lado, o sea que enhorabuena, me ha gustado muchísimo, me ha emocionado porque lo personal es político, lo político es personal y yo creo que esto sería un ejemplo de ello. Y a Fiorella, pues decirle que lo vamos a conseguir. Fiorella, que ha sido para mí muy importante haber estado apoyando potentemente la recogida de firmas, ha sido un acto maravilloso, ha sido una faena el tema de las elecciones, pero esperamos que se pueda conseguir con un nuevo gobierno, que esperemos que esté abierto, no quiero decir de coalición, que esté abierto a este tema, porque como ella dice, es que, a ver, y acabo ya, o sea, claro que queremos gente de otros lugares, ¿no? Y hablamos de refugiados y de migrantes, lo primero que tenemos que asumir es que la gente puede migrar porque quiere, que no tiene que tener ningún problema para poder migrar, como yo, que he trabajado de cooperante en África montones de años. Yo puedo ir y ya está. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que claro que queremos gente. Necesitamos gente, pero necesitamos esclavos, no personas regularizadas. Y entonces, que haya estado aquí Fiorella como un ejemplo clarísimo de todo este tema de las fronteras, de los refugios, pues también un acierto. Ya, he hablado mucho, pero tenía que hacerlo porque es que difícilmente pueden darse tantas oportunidades de contextos en los cuales coinciden muchas cosas. ¿Vale? Gracias. Enhorabuena por las dos intervenciones, tanto de la película y como lo de Fiorella. Se puede ser optimista en cuanto a la resolución del problema del Sáhara, de los saharauis, teniendo en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, Argelia, que está un poquito en la órbita soviética, rusa, es un problema para el otro bando y, por ejemplo, va a haber unas maniobras militares nada menos que con los Estados Unidos, Israel y Marruecos, cerca de la frontera argelina. Se puede ser optimista en cuanto al futuro de lo que le puede ocurrir al pueblo saharaui, al que por otro lado nuestro presidente Sánchez ha abandonado de manera descarada. Yo soy muy pesimista.
¿La pregunta es para mí? Bueno, la pregunta tú la lanzas, ¿no? Y como estamos aquí, pues nosotros la recogemos. Yo creo que no tenemos derecho al pesimismo, o que no es conveniente. Creo que debemos agarrarnos permanentemente, sobre todo por una cuestión, porque son los propios saharauis los que son más optimistas, o al menos saben que si la resignación les invade, ahí sí que han perdido absolutamente todas las posibilidades. Entonces, con los amigos y amigas saharauis con los que hablo, siempre noto yo ese tono que tienes. ¿Cómo te llamas? Perdón. Antonio. Antonio, ese tono que tienes tú y que yo muchas veces también acabo padeciendo, ¿no? Que es... Qué difícil lo veo, después de tanto tiempo, con tantas trabas como se están poniendo, pero cuando ves que en ellos sigue presente la esperanza de que eso cambie, te das cuenta de que es un lujo que tú no te puedes permitir, ¿no? Aunque solo sea por solidaridad psicológica y anímica, uno tiene que decir, pues hay que seguir luchando, porque de lo contrario, ¿qué nos queda? Decir, bueno, pues como el futuro es muy negro, no hagamos nada o dejemos de plantarle cara a esta cuestión, dejemos que el silencio se siga abatiendo sobre el tema. No, yo creo que hay que contribuir con lo que podamos. En este caso es un documental. Ahora acabo de tener la oportunidad de prologar un libro que ha escrito un escritor portugués, médico y que estuvo en los campos de refugiados unos años, en el que él vuelve de alguna manera también sobre esta idea. La idea de que hay que seguir manteniendo viva la esperanza porque la lucha debe continuar, porque esto no ha terminado. No podemos dar nosotros la partida por terminada si ellos no la dan. El día que ellos digan, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, probablemente nosotros no tengamos nada más que decir. Pero cuando uno es activista por esta lucha concreta, son ellos los que tienen la primera palabra, ¿no? Y si han decidido seguir luchando, y no solamente eso, sino que lo tienen a gala, es decir, ahora mismo hay una guerra de bajísima intensidad, pero sobre todo también de bajísimo conocimiento, porque no se le concede en los medios de comunicación cobertura, porque hay, bueno, pues Marruecos es un vecino no solamente muy incómodo, sino muy nocivo también, porque pues provoca este tipo de acciones, ¿no? Que un presidente como el nuestro todavía viaje por el mundo y por Europa defendiendo los derechos, que me parece muy bien, de los refugiados ucranianos, y que se olvide tan escandalosamente de los saharauis. Ese tipo de desequilibrios son escandalosos, hay que hacerlo ver y eso hay que denunciarlo, hay que seguir haciéndolo. Yo también soy pesimista, pero no quiero serlo. Es decir, me resisto y creo que no tengo ningún derecho a serlo. ¿Soy pesimista? Bueno, pues porque el mundo... la canción, no, el mundo me ha hecho así. Y ahora mismo pues también estoy sufriendo las consecuencias de unas elecciones últimas en las que la izquierda se ha llevado una hostia enorme, ¿no? Pero hay que levantarse. No podemos decir, bueno, pues todo está perdido. Tenemos un 23 de julio ahí a la vuelta de la esquina y una segunda oportunidad de por lo menos que la avalancha ultraconservadora que se mueve por el planeta no anegue todo el territorio. Estas elecciones autonómicas y municipales han sido muy duras de sufrir, ¿no? de vivir, pero confiemos en... no sé, creo que no podemos perder la esperanza, por muy abatidos que estemos, por muy mal que pinte, tenemos que seguir adelante. En recuerdo y en memoria, sobre todo, de toda esta gente que perdió una guerra, pero que siguió luchando, y que somos herederos de aquella gente, ¿no? Entonces, pues ese espíritu de reconstrucción es lo único o lo último que podemos perder, y los saharauis no lo han perdido. Entonces, pues nosotros no podemos permitirnos el lujo. Gracias, sí, señor.
simplificar, mi nombre es Paco. Paco Tena. Vamos a ver, la utopía es aquello que no está en ningún sitio. No hay sitio para el pensamiento positivo. Pero los saharauis tienen un derecho. Tienen el derecho heredado de la anterior generación. Son españoles. Son españoles. Se pueden poner como se pongan. Era una provincia española. Entonces, solamente es una cosa que voy a poner encima de la mesa, que parece una tontería, pero la doble nacionalidad es un principio admitido por Naciones Unidas. ¿Qué trabajo costaría que España concediese la nacionalidad a la que tienen derecho, igual que tenían los sefardíes, y se ha reconocido 500 años después? No podemos esperar 500 años, simplemente. Hay que hacerlo ya. Darles la nacionalidad española es repartir pasaportes, un papel que les permita circular libremente y sentirse protegidos por la nación madre, que es esta. Nada más que esa propuesta. Pues mira, más claro. Gracias, Paco. Hola, soy Víctor, así por ir presentándome. Me parece muy bien que aquí se haya sacado este tema y que se ha visto cómo se ha relacionado todo, que, bueno, no hace falta relacionarlo, todo parte de un mismo punto, el derecho de los humanos a poder moverse y cómo los estados-nación se niegan para mantener sus riquezas, porque, bueno, se saca todo, se sacan los minerales, se sacan las materias primas, se saca la fuerza de trabajo, pero los que de verdad quieren que eso cambie y poder también aprovechar lo que sale de sus países, que vaya a ellos. Entonces, también quiero, como se está hablando mucho también del conflicto saharaui, que se ha visto desde dónde viene y el PSOE es traidor desde siempre, que estas cosas, ahora que estamos hablando de elecciones, para que pueda afectar, creo, en el ambiente político el darle importancia, por ejemplo, porque se está hablando mucho ahora de esto, del Sáhara, de no hacer deportaciones en caliente, los CIES y todo esto, realmente tiene que notarse como que hay repercusión pública acerca del tema. Y aquí tiene un poco que ver, creo, el aceptar los privilegios que tiene la ciudadanía española, porque va a tener en un momento que elegir entre decir, ok, estamos muy... queremos firmemente que estas personas tengan los mismos derechos que nosotros, y a la vez van a tener que decidir entre eso y decir, a lo mejor queremos esta medida económica que nos parece importante y es relevante, porque igual nos afecta a todos, pero los políticos siempre nos hacen elegir entre qué queremos y qué les va a dar votos. Entonces creo que es importante hacerse esa pregunta en general, porque no se da nada gratis en política, al menos. Y que en general que estén todos bien aquí, pero también me gustaría ver más gente joven, porque si no, pues esta memoria, este recuerdo, esta forma de ver la vida que tenemos puede que acabe. Y cada vez somos un poco menos, como se ha visto en las elecciones, también importa los medios de comunicación, pero bueno. Hola, Pepe y Fiorella. Daros las gracias por vuestro trabajo en los dos ámbitos en los que estáis, en primer lugar. Me parece admirable. Hay intervenciones que están hablando de temas administrativos que son súper importantes y que habría que arreglar y que no voy a negar para nada. Pero me parece que hay que partir de algo fundamental, y es identificar entre quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Porque ellos no puede ser alguien que viva en otro pueblo, en otro país, más allá del río, más al norte o más al sur. Ellos, tenemos que identificarnos como aquellos que nos manejan como a títeres para sacar un provecho personal y económico para sí mismos. Y nosotros somos quienes trabajamos para ellos, quienes vivimos toda la vida encarcelados en un sitio para poder ser productivos, para rentarles a ellos. A partir de que nosotros seamos nosotros los que trabajamos y ponemos la fuerza de trabajo y bueno, nuestro mejor hacer y nuestra mejor inteligencia posible y nuestra solidaridad
entre nosotros para salir adelante, a partir de que nosotros nos identifiquemos como nosotros, seamos de un país o de otro, de más al norte o de más al sur, a partir de entonces empezaremos a poder recuperar espacio. Mientras que las siglas de uno, del otro, una bandera, qué sé yo, una noticia que da no sé qué medio en contra de no sé qué otro medio, mientras que eso nos siga separando, desde luego no vamos a adelantar nada. Nada más. Soy Luis, soy una víctima del franquismo, he sido migrante, he estado en los campos del Frente Polisario en sus primeros intentos de recuperar un terreno donde poder reanudar la lucha, y digo esto porque entiendo perfectamente lo que se ha dicho hoy aquí ahí arriba, lo que ha dicho Fiorella en cuanto a los migrantes. Me parece que Pepe ha hecho una combinación magnífica en cuanto al ejemplo de su abuelo y lo que le rodeó en esos momentos, y dar vida y dar continuidad a lo que está pasando en el mundo, que a veces no somos consecuentes con lo que eso merma nuestra propia libertad. Si no hay libertad en muchos de esos países, uno no se siente libre, no se puede sentar libre plenamente. Yo creo que el documental es una joya de relato en cuanto a estas cosas que nos ocupan y nos preocupan tanto. El relato que conocemos de lo que pasó en la guerra y en el golpe de Estado y en los 40 años de dictadura, el relato es de los vencedores, el relato es de los golpistas, y contribuciones como las que Pepe ha hecho hoy con este documental, es una contribución extraordinaria a cambiar ese relato. Acciones como esas y como lo que está haciendo la Comisión de la Libertad en cuanto a recuperar la memoria de aquellos que fueron fusilados en San Sebastián de los Reyes, es cambiar el relato para las nuevas generaciones y futuras generaciones, que este relato que nos han contado nos ha llevado también a la desesperanza. Yo entiendo que que haya gente que sea pesimista, pero los que nos hemos caído tantas veces y nos hemos vuelto a levantar, creemos que es la única solución. No podemos dejar que por un tropiezo dejemos de luchar. Hay que ponerse el mono otra vez para levantar lo que nos han derribado anteriormente y nos pretenden derribar ahora. He escuchado a un candidato decir que va a derogar todas las leyes progresistas que se han aprobado en todo este periodo, entre otras la ley de historia democrática. Bueno, yo diría que se equivoca profundamente, que es sorprendente que alguien que pretende dirigir un país y que se llama demócrata pueda caer en ese terrible error de derogar una ley que no tiene colores, que no es de derechas ni de izquierda, que es de humanidad, de humanidad. Nosotros estamos preparando la segunda exhumación en Colmenar Viejo de los fusilados en toda la zona norte, como Comisión de la Verdad. Si se deroga esa ley, ¿qué van a hacer? ¿Prohibirnos que la esperanza de esos familiares se trunque y no podamos recuperar esos cuerpos? Tenemos que pensar en eso, y eso de aquí al 23 de julio es una tarea de todos, porque si no nos veremos otra vez dispuestos a luchar, por supuesto, pero con un retroceso y un parón que no nos merecemos. Muchas gracias. Hola Pepe, Fío, gracias. Yo quería esta pregunta para Fío, quería
que nos compartas cuál fue tu percepción durante toda esta campaña de recogida de firmas, durante las manifestaciones del 8M, por ejemplo, la del 1 de mayo también, que tal vez la gente, la mayoría no lo sabe, pero sí que sería bueno que también lo sepan. ¿Cuál ha sido la reacción justamente de estas grandes manifestaciones en las cuales nosotros pensamos que íbamos a recoger o recibir firmas, ¿no?, digamos, de gente aliada, que me parece importante que se deba saber? Gracias. Bueno, gracias, compañera Jackie, por tu pregunta. Antes de contestarte, quería comentar una cosita que me venía a la cabeza mientras escuchaba al señor. Que, perdón, no recuerdo, estoy muy malísima con la memoria. Hablando de memoria, venga, bueno. Luis, pues contestando, pues escuchando un poco a Luis, se me venían algunas cosas a la cabeza y que quería compartirlas. Y cuando has mencionado sobre cambiar el relato, pues eso es algo que tenemos en mente mucho las personas migrantes también, ¿no?, y racializadas, que hay que cambiar el relato, ¿no? Cambiar el relato a mí me sugiere muchas cosas, por ejemplo, que se deje de hablar en nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, que nosotras y nosotros somos sujetos políticos con voz propia, que sabemos lo que nos ocurre, que podemos hablar sobre lo que nos atraviesa, sobre qué es lo que nos ocurre, ¿no?, qué es lo que nos pasa y cuáles son nuestros derechos. Y necesitamos cambiar ese relato para ser nosotros ese sujeto político con voz propia, que ya lo estamos haciendo. Y también se me viene a la mente, con cambiar el relato, la deshumanización de las personas que venimos del sur global. Porque todo esto que hemos visto y todo esto que seguimos viendo, y que por qué quieren esa mano de esclava que viene del sur, pasa y ocurre porque hay una deshumanización que se sustenta sobre la raza. Y es algo que es un proceso colonial que empezó en un momento de la historia, ¿no?, con la colonización, y que no ha terminado, ¿no? Y que no ha terminado, y que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, ¿no? Que todavía se sigue llamando descubrimiento de América, por ejemplo. Y todo este relato que necesitamos cambiar y que hay que hacer un trabajo, pero también en lo que denominamos izquierda. No solamente en la derecha evidentemente tiene muchas más cosas igual que trabajarse, pero la izquierda también tiene mucho trabajo que hacer. De hecho, nosotros desde una perspectiva decolonial decimos que los ejes derecha-izquierda no nos funcionan, porque en realidad también hay una mirada colonial en las personas que se denominan de izquierdas. Entonces es algo que hay que trabajar en todos los sentidos y bueno, de construirnos, ¿no?, como se dice. En ese sentido, bueno, quería comentar eso, y respondiendo a Jackie, hilo un poco porque tiene mucha relación también una cosa con la otra. Jackie comentaba sobre, pues, cómo ha sido nuestra experiencia de recogida de firmas. Pues nosotras, además del trabajo de recogida de firmas, hemos intentado tener diálogo, por ejemplo, con los sindicatos, y los sindicatos mayoritarios no han apoyado la ILP. Comisiones Obreras precisamente nos ha dicho que no está a favor de la regularización, que no está a favor de la regularización de las personas migrantes. No hemos encontrado ese apoyo en quienes pensábamos que tenían que ser nuestros aliados. Y también con el feminismo nos ha pasado que hemos sentido que no era un tema prioritario, ¿no? Por esto que decía, que al final es como, bueno, es una cosa de los migrantes, es una cosa de ustedes, ¿no? Y no es así, porque si queremos vivir en sociedades más justas, es responsabilidad de todas y de todos, no solamente nuestra. Además, ya sin entrar en todo lo que he comentado, que ha pasado durante la pandemia, ¿no?, que hemos sido quienes hemos estado en esos sectores que se denominaron esenciales. Y también por esto que decía antes una persona del público cuando dijo, son nosotros y son ellos y somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Para ciertas personas, yo me pregunto a veces, para las personas blancas españolas muchas veces, ¿quiénes somos nosotros? Cuando se habla de nosotros. Porque se olvidan de nosotros, de las personas migrantes y racializadas que convivimos aquí, que contribuimos con nuestros saberes
y que también somos parte de esta sociedad, como bien decían, ¿no?, antes, que somos nosotros y ellos, ¿no? Pues ese nosotros a veces hay que replantearnos, y en las experiencias que hemos tenido en la recogida de firmas, pues hemos visto que no éramos un tema prioritario, sí, tratándose de derechos fundamentales, tratándose de derechos de personas en situación de irregularidad que tienen dificultades para abrir una cuenta bancaria, para acceder a sanidad, para acceder a vivienda, para acceder a educación. No es que sea una cuestión de que no, porque porque es tu tema, porque tú eres migrante, ¿no?, y tú quieres que lo tuyo sea importante. No, es que estamos hablando de las personas más precarizadas de la sociedad, que son las personas en situación de irregularidad administrativa. No es que yo quiera que mi tema sea prioritario, es que se trata de la gravedad del asunto, de personas que no tienen los derechos fundamentales garantizados. Entonces, es un poco respondiendo a Jackie, pues hemos tenido malas experiencias con los sindicatos, con el movimiento feminista, que no hemos sido un tema central, no hemos sido un tema prioritario, a pesar de tratarse de las personas más precarizadas. Y sí, también es feminismo esto también es una cosa que tiene que interpelar muy fuertemente al feminismo, porque se trata de derechos fundamentales. Y porque además, entre otras cosas, de cada 10 personas en situación de irregularidad administrativa, 6 son mujeres, y la tercera parte son menores, lo cual me parece bastante motivo para movilizar a todos los sectores y también al feminismo. Gracias. Esta pregunta para Pepe. Lo que sí me gustaría saber es cómo es que se llega al planteamiento de hacer ese paralelismo entre el pasado y el presente, que usualmente pues en la actualidad en algunos documentales no se ve. Yo justamente, no sé si habrá sido las energías, qué sé yo, hice un paralelismo en una pieza teatral en la Plaza Colón el 11 de octubre del año pasado, usando justamente la historia de Fernando Tupac Amaru Bastidas, quien fue hijo de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, que fue traído aquí preso toda su vida hasta su muerte aquí en Madrid. Pero me llama mucho la atención el planteamiento del documental, de cómo es que ese viaje, ¿no?, que haces justamente buscando todo ese sufrimiento que tuvo tu abuelo, y también planteándolo a cómo ese mismo sufrimiento que sufren los refugiados en la actualidad. Mi pregunta es, ¿crees que todavía seguimos viviendo bajo esa neocolonización? Ahora le dicen, ¿no?, neocolonialismo, ¿no? Pero ¿es la neocolonización o realmente la colonización nunca ha dejado de existir? Lo digo porque justamente, como lo comentó hace un rato Fiorella, muestra de ello está el Museo de América, ¿no?, que justamente fue creada bajo la dictadura de Franco, ¿no?, y hasta ahora se mantiene. Y el 70% de las piezas arqueológicas del Museo de América provienen de Perú. Yo creo que debería ser Museo de Perú, no Museo de las Américas. Entonces me interesa mucho saber cómo fue que llegaron a ese planteamiento de hacer este paralelismo entre el pasado y el presente, y por qué. Gracias. Bueno, nosotros, yo de hecho creo que he comentado antes, cuando empecé a buscar información acerca de mi abuelo no pensaba hacer nada parecido a esto, era simplemente un interés personal y familiar. Pero como comentaba alguien por ahí, lo privado finalmente resulta ser político, porque todos estamos enhebrados por los mismos hilos. Es decir, cuando hablaba antes Esteban de nosotros y tú preguntabas quiénes somos nosotros, yo creo que la diferencia probablemente entre un planteamiento de derechas y uno de izquierdas es que el nosotros de izquierdas quiero pensar que es más inclusivo, y que cuando hablamos de nosotros también hablamos de vosotros, y intentamos por lo menos, aunque luego digamos en el día a día haya muchas cosas todavía que recoser y que hacernos mirar, ¿no? Porque sí creo que sigue existiendo colonialismo, sí creo que sigue existiendo dentro de nosotros una visión colonial, y creo que, por ejemplo, en el caso del Sáhara es clarísimo, ¿no? Hay un proceso de descolonización en el que nos hemos inhibido precisamente por los problemas que nos podría causar con vecinos como Marruecos. Entonces hemos preferido como mirar hacia otro lado y decir, bueno, pues no, ahora mismo el presidente Sánchez, pues con ese abandono tan palmario.
pero también desde el punto de vista histórico seguimos teniendo una visión paternalista y de algún modo también nos duele que nos digan y nos acusen de genocidas, cuando realmente, bueno, pues eso está ahí, hay datos clarísimos, y de expolio, eso se produjo. Duele el escucharlo, y hay gente que le cuesta aceptarlo, pero yo creo que tenemos que empezar por ahí, por reconocer que se hizo muy mal, que no se descubrió nada, que eso estaba allí y que allí había culturas que vivían y a las cuales esquilmamos, matamos, esclavizamos. Creo que no reconocerlo es un mal principio. Hay que pasar por eso, tragarse la bola y decir, pues sí, yo formo parte de un país que utilizó la esclavitud, que aunque hubiera luego individuos dentro de nuestro país que se opusieran a eso, ¿no? Pero la política de Estado fue claramente una política colonial, expoliadora, y que seguimos bebiendo de eso. Y vosotros y vosotras seguís sufriendo esas consecuencias a la hora de venir aquí y ser tratados como personas de segunda, ¿no? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? La pregunta es pertinente, pero la respuesta está muy clara. No hay más que abrir los ojos. ¿Ahora? Yo así lo veo. Sí, tenemos que... Vale, sí. Sí. Así más cerca, está bien. Bueno, no tengo, después de toda esta disertación, mucho que decir. Solamente quiero cubrir esta hermosa velada con un manto que me viene a la memoria. Yo fui 28 años inmigrante en Suecia. Llegué con los primeros chilenos refugiados y trabajé los casi 30 años que viví allí hasta mudarme a España con inmigrantes. Y en un momento dado era tan terrible la carga y la desesperación que buscamos una palabra, que es la palabra tillsammans, que quiere decir todos juntos. Y desde ese día el carro empezó a andar y fue mejorando y mejorando y mejorando todos juntos. Muchas gracias. Buenas, me llamo Miguel. Me voy a levantar un momentillo, ¿vale? Con permiso. Tengo 22 años y, como se puede ver por aquí, somos pocos los que rondamos esa Yo no soy pesimista. Lo que pasa es que me da lástima ver todo el percal porque es un reflejo de lo que se ve en la calle, ¿no? Tú vas a una manifestación y pocos se ven de mi edad, muy pocos, casi todos son la de vosotros, incluido el día de las elecciones. Así pasa lo que pasa. Yo ese mismo día tenía una comida con mis amigos y del cual solo voté yo. Éramos unos 12. Entonces, quería darte las gracias, Pepe, darte las gracias, ¿cómo se me ha olvidado tu nombre? Fiorella, pero gracias a todos también. Porque está muy bien hacer un documental, dar visibilidad. Con una iniciativa como la vuestra también dais mucha visibilidad, pero también el trabajo está dentro de las casas y yo creo que cada uno de vosotros estáis trabajando para dentro de las casas que se empieza a concienciar también a gente de mi edad, incluso más pequeños, porque si no, el problema de la memoria es que lucha contra el tiempo y el tiempo lleva al olvido. El olvido al final, si no se va trabajando, llega en nada. Es que lo tenemos al lado. Y además, tal y como está yendo la sociedad, nos están llevando a que nos olvidemos. Y el olvido lleva al egoísmo. Y de ahí vienen todos los problemas, porque al final solo miramos por nuestro propio culo. Pero todos, sean de derechas o sean de izquierdas. Unos pueden ser más realistas, pero están luchando con una masa que cada vez está creciendo más y es que no ponemos remedio. Y todo viene desde las casas, porque en un colegio, en un instituto, no se trabaja porque lo hemos vivido yo creo que todos. Y tú te presentas al instituto y lo que te están vendiendo es una cosa que tú luego llegas a casa y tal y lo que ha vivido tu familia es todo lo contrario. Entonces, gracias a todos.
Hola, me llamo Silvia. Yo quería decir, está muy bien, simplemente muy breves comentarios porque estamos muy mal de tiempo. Hablar de feminismo en singular es un error, es mejor hablar de feminismos en plural porque no todo es lo mismo. La línea que tú comentas existe y existen otras líneas paralelas con todo lo contrario. O por otro lado, quería decir que hablar en tercera persona también es bastante fácil, es bastante... es una solución bastante fácil, pero creo que es un error muy profundo en el sentido de que nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Somos nosotros mismos todos juntos, como dice la compañera, los que tenemos que hacer. No podemos esperar nosotros votamos una vez cada 4 años, la bolsa vota todos los días, es un chiste que pone por WhatsApp todo el mundo. Entonces, el tratar de hablar en tercera persona, en vez de mirar hacia adentro y empezar a hacer juntos, claro, no es solución, hay que hacer. Se necesitan profesores de español, voluntarios para los inmigrantes, en cualquier organización que ayuda a inmigrantes que vienen de las pateras. Aquí, dice el chico, hay poca gente joven, yo veo muy poca gente racializada también, y sin embargo estamos hablando de migración. Y si no me equivoco, estamos muy poco racializados aquí, todos somos blanquitos del primer mundo y a todos satisfechos. Si esperamos que hablar en tercera persona y la política nos solucione, estamos francamente equivocados. Somos nosotros los que tenemos que salir a la calle y ayudarnos unos a los otros, porque la política es una entelequia al servicio de los poderosos. Los sindicatos son correas de transmisión de los partidos políticos, excepto un par de ellos. Entonces creo que el chip está en nosotros, no está en hablar en tercera persona, está en nosotros, estar en todos juntos, que dice esta grandiosa señora, y no digo más. Gracias. Una intervención de este señor y cerramos porque los trabajadores del teatro se tienen que marchar. Sí, yo muy breve y para Fiorella. Se entendería mejor su pensamiento si se escucharan a voces potentes como María Galindo en Bolivia o Rita Segato, que es una antropóloga, y conectaríamos perfectamente más con Fiorella y la lucha importante que lleva detrás. Solamente, gracias. Pues muchas gracias a todas y todos. Ha sido un placer. Qué pena,